Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con 36 minutos de la tarde, regresamos a Matices. Les decía que hoy habíamos planeado un Matices internacional junto con Vladimir de la Cruz, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer, muy tarde por cierto, que iba a echar atrás todo el proceso de deshielo que planteaba el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Don Vladimir de la Cruz estará con nosotros dentro de unos instantes, viene de camino, pero para no perder detalle, porque don Vladimir siempre maneja un mar de información que es casi una clase en vivo, entonces yo le pedí que mientras llegaba nos atendiera un momento por teléfono. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Randall, y disculpe que me haya atrasado en llegar, lo que pasa es que hoy tuve un problemita inevitable que no lo pude resolver. No, señor, no, lo entiendo perfectamente. Es diferente, usted viene llegando, llegará, no sé, en unos 5 minutos, 10 minutos aquí a la cabina. Mientras no me haga un lija fallas, todo está bien, que la entrevista entera mejor que venía en bus. El Waze que me está guiando me dice que en alrededor de 8 minutos estoy ahí. Ah, bueno, imagínese, hombre, genial. Entonces, empecemos con materia. El deshielo, don Vladimir, que había anunciado el presidente Barack Obama el año anterior, ¿había ayudado a Cuba a manejar mejor su situación económica? Primero, entendamos que las relaciones de gobierno generalmente se dan por decisiones de quienes ejercen la presidencia de la República. En casi todos los países del mundo es así, tanto que hace 2 o 3 días en Panamá el presidente tomó la decisión de establecer relaciones con China comunista, como lo hizo don Oscar Arias en el 2007 aquí en Costa Rica. Son decisiones de poder ejecutivo. En el caso de Cuba, la situación ha sido más compleja porque, aunque son decisiones de poder ejecutivo, eso se ha apalancado también con leyes que han reforzado el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba desde los inicios de la revolución. Estados Unidos fue derrotado en Vietnam militarmente y sin embargo poco tiempo después estableció relaciones con un paisecito pequeño allá del Asia que se llama Vietnam, que lo había derrotado en el campo militar, que le hizo sufrir una derrota no solo militar sino moral y política. Con Cuba ha sucedido algo a la inversa. Los Estados Unidos no han podido derrotar militarmente a Cuba, a pesar de que intentaron con Bahía de Cochinos alimentar una invasión con mercenarios para derrocar la revolución en sus inicios. La revolución salió triunfante de aquello y fueron humillados los cuerpos militares de los Estados Unidos que colaboraron en la preparación de esos mercenarios, especialmente la CIA. Y después los obligaron a cambiar los detenidos que habían resultado de esa invasión por tractores que necesitaba la revolución para su reforma agraria. Y políticamente la revolución se impuso sobre todos los presidentes que desde aquellos años, desde Eisenhower y Nixon y Kennedy en adelante, fueron gobernando Estados Unidos, y la revolución fue dándole como bofetadas a los Estados Unidos a 90 millas de distancia. Entonces lo que sufrieron fue más que todo una derrota político-moral de la cual no se habían podido sobreponer. Pero como hubo mucho exilio cubano desde los años mismos de la revolución y después por los procesos migratorios posteriores, eso llegó a tener mucha fuerza en el estado de Florida. Llegaron a tener dirigentes políticos, senadores actuales y miembros del Congreso de los Estados Unidos, que les permitía actuar en esa toma de decisiones políticas, y la Florida se convirtió
en un centro político determinante para las relaciones exteriores de Estados Unidos en relación con Cuba, hasta que Obama lo rompió. Y Obama lo rompe en parte porque las encuestas en el proceso de consulta que se hicieron para establecer esas relaciones le daban una mayoría importante a Obama dentro del estado de la Florida, es decir, alrededor del 70 y pico % de la gente en la Florida estaba de acuerdo con que se restablecieran. Sin embargo, persiste un pequeño grupo muy pequeño de activistas cubanos que sostienen la tesis de negación a eso. A esto ahora hay que sumar que llega Trump del Partido Republicano con una política totalmente opuesta a la apertura con Cuba. Ahora veamos la parte de la apertura. ¿Qué significó la apertura de Obama con Cuba? Bueno, fue abrir, digamos, como unas compuertas de relaciones que algunas de ellas ya estaban bastante abiertas. Ya habían vuelos de Miami a La Habana. A través de esos vuelos se podía llevar mercadería, desde refrigeradoras, lavadoras, televisoras, cualquier bien a La Habana, de parientes del Miami a parientes en Cuba, o de gente que mandaba desde Miami a gente que mandaba a Cuba artículos de estas necesidades. Eso ya estaba abierto un flujo migratorio que estaba bastante bien desarrollado, donde podían ir algunos de esos cubanos que estaban en el exilio, que ya se les permitía viajar, y ciertos norteamericanos con determinados permisos para ir a La Habana, de manera que ya había una pequeña apertura. Cuando Obama abre esa llave, lo que hizo fue establecer un gran boquete, obviamente, que estimuló, ahí sí, una relación comercial muchísimo más dinámica, porque entre las cosas que se ampliaron fueron los vuelos. Solo en la primera semana las relaciones que había establecido Obama, me parece, si no recuerdo mal el dato, se habían provocado más de 270 vuelos de nuevos a La Habana en una semana. Eso indicaba más o menos el volumen de flujo que iba a haber. Todavía hay ciertas restricciones de carácter migratorio para viajar libremente a La Habana, es decir, no es Cuba la que está hoy poniendo candados, es Estados Unidos el que pone candados a sus ciudadanos para viajar libremente donde ellos quieran, y en ese sentido los cubanos están hoy abiertos. Lo importante de las relaciones diplomáticas es que se crearon los mecanismos para fortalecer esas relaciones, que van a implicar también un paralelo de relaciones comerciales y económicas, que es donde de alguna u otra manera puede incidir la política de Estados Unidos en la vida interna de Cuba. Por ejemplo, a propósito del triunfo de Trump y el triunfo en los estados centrales de los Estados Unidos, que son estados agrarios, se decía en ese momento, a finales del año pasado, que esos estados agrarios o el granero de Estados Unidos estaba ya haciendo negociaciones y viendo las posibilidades de empezar a mejorar sus relaciones comerciales, ofreciendo granos a la isla, de manera que si eso era cierto alrededor de noviembre, diciembre, probablemente siga siendo cierto ahora, y probablemente eso se haya amarrado con algunos mecanismos comerciales que empezarán a influir en el propio Trump para que no rompa los lazos, digamos, comerciales. Podría aflojar un poco la parte política, pero el que pierde es Estados Unidos y no Cuba en ese caso. Y si mantienen los lazos comerciales, le da aire a los grupos agricultores de los Estados Unidos, a los grupos comerciantes, a los grupos de servicios. Imagínense lo que es que empiecen a vender McDonald's en Habana y en todas las ciudades de Cuba, como las venden hoy en China y en todo lado. Eso es un boom indudablemente transformador para cualquier sociedad, donde se podrían estimular, digamos, sociedades de consumo de este tipo de situaciones. Yo creo que eso está por veremos. Por ahora Trump está haciendo caso a uno de los senadores cubanos que hay y al grupo de diputados cubanos que están presionando para que se echen atrás las medidas de Obama. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esa parte.
Ahora bien, don Vladimir, entiendo y le quería pedir que me explicara ese esquema, digamos, de negocios dentro de La Habana, que hay un grupo empresarial que es del ejército de Cuba que está prácticamente metido en todos los negocios en la isla, ¿es correcto? En Cuba entendamos que el que estaba presidiendo Cuba es Raúl Castro, que fue el jefe del ejército. Desde el triunfo de la revolución se mantuvo como jefe del ejército, jefe de la seguridad interior, de la inteligencia política, etcétera. Cuando Fidel Castro decide separarse del poder allá por el año 2006-2007, el que asume la conducción del Estado, la presidencia del Estado de Cuba y el gobierno es Raúl Castro, de manera que Raúl Castro pasaba a asumir ahora con más fuerza no solo el aparato político, sino también seguía siendo el representante del poder militar, porque como en todas partes del mundo el jefe de Estado, el presidente, es también la suprema figura de todas las Fuerzas Armadas. Se dice que en Cuba una parte de los negocios los manejaba el ejército y podría ser más o menos normal que eso sucediera. Lo que son negocios de Estado, en Cuba se permite la inversión extranjera y entiendo yo que se permite en un porcentaje de 51% a favor del Estado cubano y un 49% en favor de los inversionistas extranjeros, de manera que todo lo que está ahí en los hoteles Meliá y todos esos hoteles españoles, los hoteles italianos y los otros europeos que se están desarrollando en Cuba y las inversiones que en ese sentido operan allá, operan con un esquema de cogestión, para decirlo de esa forma, donde hay una alianza estratégica comercial o económica entre Estado e inversionistas en un 51% a favor del Estado cubano y en el 49% de los extranjeros. No tengo claro, lo digo con toda franqueza, si ese esquema se variará en relación a las inversiones norteamericanas, porque me parece que no tendría mucha lógica cambiarlas, porque implicaría casi cambiar todas las relaciones comerciales en ese sentido con los otros grupos económicos que operan en la isla. Me imagino que los que invertirán en Cuba invertirán inicialmente con ese esquema, considerando la posibilidad de que en un breve plazo, una vez que se consoliden esas relaciones comerciales, se pueda renegociar la parte de la inversión a efecto de que sea por lo menos 51 a favor de los extranjeros y 49 a favor del Estado cubano, que me parecería que sería también lógico o normal que eso pudiera suceder. Entonces, si es el ejército el que maneja eso es posible porque el ejército gobierna Cuba en este momento. Hay indudablemente que el ejército es un ejército gobernante con una expresión política en la figura de Raúl Castro. Don Vladimir, es que ahí tenemos un... Bajémosle un segundo. Es que, don Vladimir, ahí tenemos un problema. Don Vladimir, es que ahí tenemos un problema para recibirlo. Se nos fue más o menos porque entiendo que usted ya llegó. Así que, vea, además le tengo una... ahí lo interrumpí mientras se baja. No se preocupe, pase. Porque aquí le tengo una sorpresa. Ya le tengo el café servido, yo, en la mesa. Estamos al aire, sí. Yo le interrumpí porque ya Glenn me había dicho que estaba llegando y casi no se le escuchaba al final por teléfono. Así que le tengo el café servido aquí en la mesa, don Vladimir. Déjeme primero estrecharle la mano. ¿Cómo le va? Mucho gusto verlo. Gracias, igualmente, don Vladimir. No, pero es entendible, no se preocupe. Pero me decía, ok, hay que entender que el ejército gobierna en Cuba. Por supuesto. ¿Sí? El ejército revolucionario en Cuba es el que gobierna en Cuba a través de su aparato político. Obviamente que así es. Y siendo Raúl jefe del Estado, presidente del Estado, y ha sido el general más importante del ejército, no hay ninguna duda de eso. Y la parte de los negocios se ha dicho que está manejada una parte por el ejército. Y en parte se dice que uno de los hijos de Raúl desempeña un papel muy activo en el campo económico del Estado cubano. Que de hecho un día le mandé un mensaje, yo no sé si creo que sí lo vio. Sí lo vi. Hablando de Raúl Castro. No había información
Bueno, usted me mandó un mensaje diciendo Dale, que le voy a contar, sí, que había unos rumores de inteligencia de que Raúl Castro podía estar en el hospital, igual que hice con Fidel, ¿se acuerda? Hace algún tiempo le mandé un mensaje a preguntarle, don Vladimir, ¿usted tiene alguna información de que esté pasando esto con Raúl Castro? No hay información de La Habana, por lo menos pública, en ese sentido. En lo que uno lee de la prensa cubana, normalmente tiene una vida todavía presente, pero hay que entender que Raúl es un hombre que tiene una edad suficiente como para que pueda tener quebrantos de salud y ejerciendo una jefatura de Estado como la de la isla, pues debe estar sometido a mucho estrés. Él mismo había dicho que en el 2018 se retiraba y todo está programado para que se retire en el 2018, es decir, no hay por qué pensar que eso no va a suceder. Ya en este momento toda la isla avanza en la perspectiva de que el próximo año Raúl deja la presidencia del Estado y la jefatura de gobierno y se retira. Ahora bien, vamos a ver, lo que dijo Trump ayer, o el comunicado de la Casa Blanca, es que lo que quieren es volver a establecer, digamos, el hielo completo que había antes del deshielo de Obama, y ir soltando cosas conforme la isla fuera aceptando algunos elementos. Uno de ellos son elecciones libres. Y el otro es liberar presos políticos, don Vladimir. Pienso que Trump puede hacer eso como posibilidad de presión política sobre la isla. Sin embargo, eso ya no va a ser una medida eficaz y fuerte. Primero, porque Cuba ha cambiado bastante. En Cuba hay grupos disidentes que se manifiestan en la calle, hay mujeres que permanentemente pasan ahí en marchas, hay un grupo disidente que tiene un reconocimiento público que se ha reunido con autoridades extranjeras. ¿Las damas de blanco? Sí. Hay, en las últimas elecciones de Cuba, en lo que yo entiendo, se permitió la participación de disidentes que no fueron electos. Ay, don Vladimir, pero por resultado, lo de los disidentes, como el grupo se me olvidó el nombre que acabo de decir, de las damas de blanco, gracias, de las damas de blanco, yo entiendo que podría haber disidencia a lo interno de Cuba, pero realmente no son elecciones libres, democráticas, o sea, están gobernados por el partido de Raúl Castro, y bueno, y desde después de la revolución no han tenido elecciones libres. Bueno, al estilo nuestro no. No, como las entendemos en las democracias. No, como al estilo nuestro no, por eso, es decir... Nos vamos a pelear hoy, don Vladimir. No vamos a discutir, no vamos a pelear. Pero bueno, digamos, al estilo nuestro no hay elecciones en Cuba, estamos de acuerdo. Libres. Hay elecciones al estilo cubano. No libres. Donde hay un proceso de selección de candidatos que va por delegación nombrándose hacia arriba. Y en ese sentido se van escogiendo quienes representan hasta la Asamblea Nacional al pueblo cubano. Son elecciones en que hay un índice de participación, en lo que yo entiendo, de un 98% de la ciudadanía cubana. Pero es un sistema que no es como el nuestro. En ese sentido, si nosotros decimos que las nuestras son libres porque hay 16 partidos presidenciales y allá no hay partidos participando en el proceso electoral... Allá no hay disidencia. En todos los países hay disidencia política. Bueno, no hay disidencia que tenga derechos políticos. Los derechos políticos de organizarse en partidos políticos no existen en Cuba, eso es cierto. En ese sentido estamos de acuerdo. Pero es una discusión que hemos tenido en algún otro momento. No, pero esto es importante. Cuba no es una dictadura. Es interesante, ¿verdad? Para mí sí, completamente, pero entiendo que para usted no. Es un gobierno que tiene una naturaleza distinta a la nuestra. Digamos que tuvo un origen un origen político surgido de las armas. Sí. Y al surgir de esa manera, creó durante mucho tiempo un sistema político donde no habían partidos políticos y donde no había un proceso electoral como el que nosotros conocemos. Después se empieza a regular eso, hay constitución política, hay vida política, hay ejercicio de derechos políticos, excepto el de organizarse en partidos políticos como lo conocemos nosotros aquí. Si eso es un matiz de dictadura, para decirlo de esa manera, uno podría pensar que sí, puede ser, pero bueno, para el estilo cubano eso no opera así. Bueno, estableciendo nada más, y seguimos hablando de lo otro, estableciendo la diferencia, yo creo que es una dictadura
¿usted cree que tiene un matiz de dictadura? Yo creo que es una dictadura completa, porque no hay derechos políticos, ni disidencia plena con ejercicio político de ir a que el pueblo escoja y que se respeten las libertades de la gente, pero eso es mi pensamiento y nada más lo quiero dejar claro para avanzar. Es absolutamente válido su manera de pensar, Randall, y yo la acepto y pienso que esa es una cuestión de la realidad cubana. Más allá de eso, lo que es dictadura política en términos de como la entendemos nosotros, ausencia de partidos políticos, ausencia de libertades políticas para participar en procesos electorales y ausencia de espacios políticos para tener prensa política opositora y todo eso, en ese sentido puede ser una dictadura. Bueno, está bien, se la estoy reconociendo. Dame una mano, don Vladimir. Me reconoció, don Vladimir de la Cruz me reconoció que Cuba es una dictadura. De la forma como lo acabo de explicar. Bueno, pero lo reconoció, 2,56. Grábeme esa parte. ¿Sabe por qué llevar a don Vladimir a aceptarme que Cuba es una dictadura? Bueno, sigamos con lo que íbamos, pues nos detuvimos ahí. Con lo que íbamos es, ok, no se podrían esperar elecciones libres, plenas, como lo esperaría Estados Unidos, no. ni la liberación de los presos políticos. Yo voy al punto que he sostenido siempre, de que presos políticos como categoría no existe prácticamente en ningún país del mundo. Uh-huh. Lo que existen son detenidos las personas por actos que calzan o que se les aplican leyes penales, porque ese delito político en el ejercicio real de las sociedades en la práctica no existe. Por supuesto que opositores políticos aquí en Costa Rica, en Venezuela, en Cuba, donde usted los quiera ver, de pronto acusados por delitos políticos, por delitos penales, los meten a la cárcel y entonces los detienen ahí o los inhabilitan de participar en aspectos políticos, como se hace en Venezuela o lo que sea, y entonces calza en esa figura la figura del perseguido político. Las personas que están detenidas, como en Costa Rica, sin causa alguna, porque no han sido procesados y durante varios meses o hasta 2 años o más, esos sí son presos políticos, porque el Estado los tiene ahí porque le da la gana tenerlos, sin procesamiento judicial, sin sentencia. Esos son presos políticos en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Entonces, ¿y en Cuba no hay? No sé si ese tipo de presos habrá, que el Estado los tenga sin sentencia. Pero es que uno puede decir que en Venezuela Leopoldo López, entonces bajo ese argumento, don Vladimir, que Leopoldo López no es un preso político, porque está procesado por un delito, condenado por un delito, pero usted y yo sabemos, y usted lo sabe mucho mejor que yo, que es que el sistema judicial de Venezuela está tomado completamente, entonces le inventan todos los cargos del mundo. Se lo acabo de decir. El Estado, el gobierno puede acusar a una persona de un delito común, sí, por persecución política. Es decir, yo a usted lo acuso, claro, Randall, porque me da la gana tenerlo preso de algún delito común, lo meto a la cárcel. Entonces desaparezco la categoría de preso político y le otorgo la categoría en Cuba de presos acusados penalmente por motivos de persecución política. Digamos que puede haber detenidos en ese sentido, estoy de acuerdo, que puedan existir, y las damas de blanco son una expresión de ellas, están reclamando por sus maridos, por sus compañeros, por lo que sea, de gente que está en esas circunstancias. Lo ideal sería que en una sociedad no existieran ese tipo de situaciones, donde hay persecución política por ideas políticas, por ideas religiosas, por orientación sexual. Hay países que persiguen a la gente por orientación sexual. Entonces, lo ideal sería que ese tipo de situaciones no se dieran y se permitiera, desde todo punto de vista, organizar las fuerzas políticas de distinta manera. Fíjense que aquí, cuando ahora don Alex Solís y el grupo que está impulsando la constituyente propusieron y originalmente hacer el referéndum para que participaran en el referéndum personas que no tienen partido político, que pudieran participar con candidatos, los sindicatos, las cámaras empresariales, las asociaciones solidaristas. El Tribunal Electoral impuso que no, que solo a través de partidos políticos,
Entonces, desde ese punto de vista hay una restricción a esos ámbitos de libertad de mayor participación ciudadana. Y eso no significa que tengamos una dictadura aquí. No, es que bueno. Vamos a regresar, pero cuando uno junta varios elementos, con la existencia de un solo preso por persecución política. Si hay un preso político, hay violación de derechos humanos. Estamos Estamos de acuerdo. Sí, bueno. Sí, hay un preso político, hay violación. Y cuando el pueblo no puede ejercer con libertad sus opiniones, también hay... Digo, en Cuba no hay medios de comunicación libres. No hay medios de comunicación en manos que no sean del Estado. Sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, no importa, ya ese es tema superado. Hoy me siento orgullosísimo. A las 2:56 me aceptó usted que en Cuba había una dictadura. Vamos a ver, sí, Trump está presionado efectivamente por congresistas y además por el grupo antichavista, principalmente de Florida. Pero bueno, esto lo dijo desde hace tiempo. La cosa es que si la coyuntura, en medio de que un aliado importante de Cuba, que es Venezuela, por supuesto, está en crisis absolutamente, ¿verdad? Que el precio del petróleo está en crisis completamente y que hay una enorme presión sobre Trump en los Estados Unidos para que metan el congelador a Cuba, ¿cuánto podría afectar a la isla, don Vladimir? No la va a afectar más de lo que la ha afectado en el pasado. En este momento las relaciones de Cuba son muy amplias internacionalmente. Tiene relaciones con más de 120 países en el mundo. Es uno de los países que más proyectado está internacionalmente. No solo porque la revolución ha tratado de tener esa proyección, sino porque ha jugado un papel internacional muy importante desde los años 60. En los años 60 la revolución impulsó un organismo que se llamó Tricontinental, donde recibió de organizaciones de los 3 continentes e impulsó y contribuyó a impulsar el movimiento de los no alineados y todo ese movimiento internacional que hubo en los años 60, 70, que todavía tiene expresión y que tiene expresión en las Naciones Unidas. Casi todos los países que se independizaron después de 1960, resultado de las guerras de liberación nacional anticoloniales, han mantenido relaciones con Cuba, porque Cuba contribuyó mucho también a esas luchas de independencia, envió contingentes militares de miles de soldados a Angola y a otros países africanos para contribuir a la liberación anticolonial de esos países, de manera que allí amarró situaciones que hoy hacen de Cuba un país enorme. Venezuela, por ejemplo, tiene relaciones con 102 países, me parece, en lo que yo recuerdo, del aparato diplomático de Venezuela. Cuba tiene más relaciones y eso le da una muchísimo mayor presencia internacional en ese sentido, y el aparato diplomático de Cuba es de los mejores del mundo, en el buen sentido de la palabra, en ese sentido. Entonces, el que está aislado de Cuba es Estados Unidos en este momento. En el año 61, 62 y 63, la OEA se movió para que los países de América Latina rompieran las relaciones diplomáticas con Cuba. Y todos la rompieron, hasta Costa Rica. La había roto un poquito antes. Pero en ese proceso solo México mantuvo las relaciones con Cuba, de acuerdo a un criterio de doctrina que ellos tienen diplomática que venía desde los años 20. Y el resto de los países mantuvo la relación rota. Lentamente cada país fue estableciendo relaciones con Cuba. De los últimos países que establecieron relaciones con Cuba fuimos nosotros. Cuando nosotros las establecimos en el 2008, en el gobierno de Oscar Arias, ya solo eran 3 países los que faltaban, entre ellos Estados Unidos y Costa Rica, de manera que hubiera sido muy vergonzoso que nosotros nos hubiéramos quedado después de Estados Unidos para establecer las relaciones con Cuba. Pero de todas maneras, en ese proceso ya no era el aislamiento de Cuba, sino el aislamiento de Estados Unidos en relación a Cuba. Estados Unidos ya había quedando solo en la relación internacional continental respecto a Cuba. Y en el aislamiento mundial también, porque Estados Unidos impuso un bloqueo internacional que afectó países europeos por las relaciones comerciales y de distribución de aparatos que servían para la industria o objetos que servían para la industria. Ahí donde había, digamos, algún tipo de presencia industrial norteamericana, aunque fuera de manera indirecta en algún país de esos no podían comerciar con Cuba. Y entonces eso bloqueó mucho, pero después eso se fue rompiendo.
todos los países de Europa establecieron relaciones, las mantuvieron, las restablecieron, fortalecieron, empezaron a reinvertir en Cuba desde hace muchos años. Entonces, ahí es Estados Unidos el que se ha venido aislando de ese proceso. Yo pienso que hay que verlo en esa otra dimensión, no es al revés. Que Estados Unidos con Trump eche ahora marcha atrás, lo que va a hacer es aislar más a Estados Unidos en relación a Cuba, y Cuba se va a ir sobreponiendo con más fuerza moral y política frente a los Estados Unidos. Si en algún momento hay que revertir lo que haga Trump, va a ser un triunfo político de Cuba, no un triunfo político de la diplomacia norteamericana, porque es la diplomacia cubana la que le va a imponer de una u otra manera a los Estados Unidos en ese momento el reconocimiento con dignidad, y entonces no le va a quedar más. Y lo que son las relaciones comerciales más o menos se mantienen. Estados Unidos ha mantenido una oficina de representación en Cuba, de manera que... Encargado de negocios. Por eso, casi. es decir, no ha habido embajador, había un encargado ahí, una oficina. Han atendido algunas relaciones comerciales, han atendido algunos aspectos de carácter humanitario, hay cosas que se pueden hacer, esas relaciones, eso no se va a echar atrás. Y lo que ya se abrió con Obama va a ser muy difícil echarlo atrás. Puede ser que el embajador lo retiren, pero van a mantener ahora sí el consulado abierto, el encargado de negocios a cargo de la embajada, que es el que sustituye al embajador. Sí, los vuelos comerciales no los van a restringir. Bueno, entiendo que si la primera semana de relaciones con Cuba fueron cerca de 270 vuelos, entiendo que hoy andan cerca de los 500 vuelos semanales de distintas empresas, Aerojet, Ticojet, no sé cuántas otras empresas que van ahí, que están, American Airlines, Continental, están ya viajando directamente a Cuba. Entonces ya ese es un proceso que ya va a ser como irreversible en ese sentido. Lo demás es un problema de tipo político, es la parte política lo que está golpeando Trump. Ok, en medio de este panorama que es complejo, con intereses geopolíticos muy intensos en Cuba, tanto de Estados Unidos, por supuesto, como de Rusia, que tiene una visión clarísimamente expansionista bajo la presidencia de Putin, ¿podría Rusia aprovecharse de la decisión de Trump para acercarse aún más de lo que está, porque está muy cerca de Cuba, don Vladimir? Rusia ha sido un aliado estratégico de Cuba. Cuando existía la Unión Soviética era un aliado muchísimo más estratégico y geopolítico en las condiciones de la Guerra Fría que habían. Terminada la Unión Soviética y desintegrado el sistema mundial socialista, entró un periodo de crisis en Cuba que lo llamaron el periodo de la especial de la revolución en la década del 90. Sobrevivieron a la caída del socialismo y Rusia de nuevo ha replanteado sus relaciones con Cuba y con el Caribe. Es decir, hay que entender que la visión de Rusia va más allá de Cuba hoy. Tiene buenas relaciones con Nicaragua, incluso de carácter militar, asistencia militar, una base militar que se está desarrollando en Nicaragua, ejercicios militares entre Rusia y las fuerzas militares nicaragüenses. Rusia tiene una avanzada importante, muchísimo más dinámica que la que tenía cuando existía la Unión Soviética sobre América Latina hoy, de la misma manera como la tiene hoy China, solo que China tiene un impacto más comercial, económico, que político. La parte militar china ni siquiera se siente en América Latina como sí se siente la parte de militar rusa en algunos países del continente, con Nicaragua, con Venezuela y otros. Ahí sí hay una presencia. Desde el punto de vista geopolítico, indudablemente que Putin pasa a ser la figura más importante, no solo de la Europa, casi de carácter mundial, al punto de que todavía se discute hoy en Estados Unidos si Rusia influyó o no influyó en las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso tiene casi en jaque mate al propio Trump. Bueno, y conseguir eso, vamos a ver, en términos jurídicos estadounidenses es un delito, pero en términos de geopolítica internacional es, digo, un logro impresionante. Imagínense, durante la Guerra Fría, si en algún momento Estados Unidos hubiera logrado influir tan directamente en los gobernantes rusos como presumiblemente lo hizo Rusia en la elección de los Estados Unidos. No sabemos. Al final de cuentas, presumiblemente, los cambios que se producen con Gorbachev, hay quienes han insinuado que son cambios también influidos de esa manera, a pesar de que Gorbachev lo que hacía era renovar un poco las estructuras de poder en la Rusia, ¿sí? ¿verdad? Y sin embargo no pudo enfrentarse al proceso que él mismo liberó, y sobre todo tampoco pudo enfrentarse
a la burocracia en el buen sentido de la palabra, a los burócratas como directores de oficinas políticas que gobernaban Rusia. Cuando él manda a pensionarse más de 6.000 personas por edad en el aparato político, lo que hizo fue crear un caos enorme en la Unión Soviética y que no la pudo manejar. Le está preguntando un muchacho que se llama Ismael Matei, le quiero hacer una pregunta, si es Cuba lo más cercano al ejercicio pleno del comunismo, déjame un segundo, si es Cuba lo más cercano al ejercicio pleno del comunismo según la literatura de Marx, don Vladimir. No, ningún país fue comunista, para decirlo de esa forma. Desde el punto de vista de la teoría marxista, los países comunistas eran una etapa superior del desarrollo de la sociedad, donde el periodo de socialismo era un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. Por eso en el periodo del socialismo podía haber represión política, podía haber dictadura política, podía haber una gran cantidad de situaciones porque se partía de un concepto diferenciado. Si desde el punto de vista de la teoría marxista, que es lo que me pregunta, el poder es en la sociedad capitalista, el poder es un poder que representa una dictadura de clase, de la clase burguesa, económica, políticamente dominante, que es una clase pequeña. En el socialismo se hablaba de dictadura del proletariado en el entendido de que esa dictadura del proletariado era un ejercicio de mayor democracia porque era la dictadura de la mayoría, digámoslo así, y no de la minoría. En ese sentido, vale para Cuba igual, el concepto de dictadura, si se entiende de esa dimensión, se entiende para Cuba una democracia más amplia. En Costa Rica, el doctor Aniceto Montero, en 1919, cuando fundó el Partido Socialista y el Centro Socialista de Costa Rica, él que había conocido a Lenin en 1910 en París y había participado en las luchas del exilio de Lenin allá, junto con el sabio Clorito Picado, que también asistía a los mítines de Lenin, él viene a desarrollar en Costa Rica 10 o 12 años antes que Manuel Mora, a propósito de que mañana se cumple el aniversario de la fundación del Partido Comunista, antes que Manuel Mora desarrolla los conceptos de dictadura del proletariado para Costa Rica. Y él, hablando de dictadura del proletariado en Costa Rica en 1921, señalaba que lo que se procuraba era una democracia más amplia, una democracia del pueblo. Bueno, en la Unión Soviética se desarrolla el concepto de dictadura del proletariado, que es el concepto que es dominante durante casi todo el periodo de la URSS. Después eso avanza a la etapa de socialismo del pueblo, desarrollo del socialismo, socialismo desarrollado y socialismo, tenía una categoría diferente, pero era democracia popular avanzada, etc. Habían categorías de avance en ese proceso hacia ese otro concepto de sociedad comunista. Y no se podía llegar a la sociedad comunista en la teoría marxista si antes la mayoría de los países del mundo no estaban construyendo la sociedad socialista. Si uno analiza el programa del Partido Comunista de 1931 de Costa Rica, dice expresamente, hay un punto, dice, el socialismo solo será alcanzado cuando en los grandes países metropolitanos, entre ellos Estados Unidos, se haya avanzado hacia el socialismo. O sea que para Manuel Mora, en 1931 estaba muy claro de que aquí no iba a haber socialismo si antes no había un esquema internacional de países socialistas. Aun cuando se logra desarrollar un sistema mundial socialista después de la Segunda Guerra Mundial, no es un sistema mundial socialista que abarca a todos los países del mundo. Territorialmente sí, pero poblacionalmente no. Y por número de estados tampoco. Y además, con la desintegración de los países socialistas, eso quedó disperso al punto de que solo hay la República Popular China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte y creo que Mongolia. Andan con procesos de desarrollo que hoy siguen, digamos, alimentando la vieja idea comunista, pero con cambios importantes en su estructura económico-política. Incluso cuando China desarrolla avances importantes en su economía de Estado, llega a señalar que en China lo que existe es un modelo político único con dos economías diferentes, una de carácter social o socialista y otra de carácter capitalista, y se abre a la inversión. En Vietnam hay un modelo parecido, en Cuba no, ni en Corea tampoco, pero han permitido la inversión extranjera. En Cuba
se ha permitido ya también, y eso ha sido una experiencia que se ha dado en distintas etapas de la revolución, de permitir el ejercicio de la propiedad privada con ganancia para los productores privados, con regulaciones, igual que como existe la regulación de la ganancia en Costa Rica, igual ahí eso existe. Hoy hay una apertura en ese sentido, porque es claro que contribuye a resolver problemas de la economía nacional y probablemente desarrolla algún tipo de propiedad. Eso es más o menos lo que sucede. Entonces, si Cuba es hoy un país socialista al estilo clásico, yo diría que Cuba es un país socialista porque así está definido. Está definido por la Constitución de 1976, por el régimen político que tiene, que se declara socialista, y en ese concepto de democracia socialista que representa a la mayoría del pueblo y que en tránsito a una sociedad comunista perfectamente puede operar como una dictadura en ejercicio del mantenimiento de ese modelo de democracia político-social. Don Vladimir, deme unos instantes para una pausa comercial. Y ahí piensa la canción, además, con la que vamos a despedir el programa. 3:16. Vamos a la pausa, volvemos. La tarde con 21 minutos, nos queda un pedacito de programa pequeñito. Estaba hablando con Vladimir de la Cruz, un tema que quiero compartir con ustedes, porque seguimos hablando después del corte comercial de lo que veníamos hablando. ¿Cuál es el talón de Aquiles de los sistemas socialistas, don Vladimir, a su parecer? Bueno, el talón de Aquiles de los países socialistas y de la práctica política de los países socialistas fue siempre la parte política de ejercicios de derechos políticos en esas sociedades, porque el resto de las actividades humanas fueron siempre bien protegidas. Los derechos de salud, los derechos, va a decirlo de mejor forma, la salud, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la vivienda, el trabajo, todo eso estaba garantizado y había niveles altos de calidad de vida, niveles altos de educación, niveles altos de cultura. Entonces, depende de lo que uno valore como derechos. Si esos son derechos humanos, esos derechos estaban muy bien expresados y garantizados en el mundo socialista. Al contrario, con la caída del socialismo en esos países, esos niveles se han deteriorado, se han venido al suelo. Claro. Ha surgido una pobreza que no existía. Había la ausencia de esa otra parte que era el ejercicio de los derechos políticos. Lo que pasa es que el ejercicio de los derechos políticos hoy se mete dentro de los conceptos de derechos humanos. Así es, pero eso es una parte del conjunto. Pero la violación a los derechos políticos, siendo bajo su argumentación el talón de Aquiles de los sistemas socialistas, es inherente al sistema socialista. Porque era un concepto de gobierno. Por eso que estamos hablando de dictadura. Pero es inherente al sistema político, o es más bien que es por la forma en la que se intenta establecer el socialismo en esos países. Pueden ser las dos cosas. Una es por la forma como surge el socialismo en esos países, que surge de procesos revolucionarios que imponen un modelo político, porque imponen un grupo político gobernante de tipo comunista, y ese grupo político inmediatamente restringe, digamos, derechos de otros grupos políticos de la sociedad anterior. En ese sentido es inherente al propio sistema, pero sobre una consideración política de que lo que está surgiendo es una democracia más amplia, una democracia política más amplia. Acuérdense que el concepto de dictadura del proletariado, como lo expliqué hace un momento, es un sinónimo de democracia más amplia. Claro, pero entonces, en el minuto que nos queda, déjeme cambiar la pregunta. Siempre que hay socialismo, eso sería inherente, siempre que hay socialismo hay violación a los derechos políticos. No debería haberla. Debería haberla. Incluso hay un trabajo de Lenin, se llama El socialismo y la democracia, donde Lenin sostiene que entre más democracia haya, se acerca más al socialismo. Bueno, 3:25, gracias por venir. Yo sé que vino corriendo, entiendo que tuvo una situación personal, y don Vladimir nunca, es una de las personas que más entrevista en Matices y nunca ha llegado tarde y tuvo una situación. Siempre llegó más temprano, muy temprano. Sí, yo entro a la cabina y está aquí don Vladimir. 3:25, ¿con cuál canción?
A pasito lento por haber llegado tarde de Julio Jaramillo. Ok, esa es la original de Despacito. No, mentira. No tiene que ver con la caminata mía, pero tiene que ver el título nada más. Si no es Despacito de Luis Fonsi, es Luis Jaramillo. A paso lento, feliz tarde. ¿De Julio qué? ¿Y qué dije yo? Luis Jaramillo dije. No, Julio Jaramillo. No, guarde. Luis Fonsi y Julio Jaramillo. 3:25. Vamos, hasta luego. Les esperamos el lunes, hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Qué extraño me siento. Una producción de Noticias Monumental.